buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de la buena programación de Palabras de Vida. Una vez más, llegando a cada uno de ustedes a través de este canal de televisión ciudadana, el cual nos permite llegar a cada uno de sus hogares para impartir la bendición de parte de nuestro Dios. Para nosotros es un gozo poder compartir las bendiciones de nuestro Dios, y en este programa me está acompañando también nuestro amado compañero del ministerio, pastor Manuel Martínez Capellán, el cual le damos la bienvenida, pastor. Gracias, hermano pastor. Gracias, amables televidentes, por permitirnos estar en sus hogares esta tarde para llevarles bendiciones en la palabra de nuestro Dios. Estamos muy agradecidos con Dios de poder estar acá para llevarles a ustedes, llevarles como siempre las bendiciones del Señor. Así que bienvenidos sean todos a nuestra sintonía. Esto es Palabras de Vida. Recordar que Palabras de Vida, el propósito es que puedan ustedes recibir el mensaje de la palabra del Señor, el conocimiento de las Escrituras. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, pero lo que da veracidad y lo que es la base de este programa es que usted pueda recibir la enseñanza de la palabra de Dios y pueda escudriñar las Escrituras con cada uno de nosotros, como lo dice Juan capítulo 5, verso 39, donde habla de la importancia de escudriñar las Escrituras. Por eso cada uno de los pastores de la zona 57, el interés es que podamos nosotros llegar con las enseñanzas y poder usted traer o llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Pastor, en cada uno de los programas siempre traemos un tema muy especial, que de hecho es lo más importante en nuestra vida como ministro de Dios, como pastor, y de hecho ya de paso también en nuestra organización, la palabra de nuestro Dios, que usted pueda aprender, que usted pueda edificarse, que usted pueda arreglar el camino, su vida, para que usted pueda transitar por este camino hasta el día que llegue a la presencia de Dios. De modo que lo que caracteriza, pastor, siempre nuestras actividades, cualquiera que ellas sean televisivas, sean actividades de cultos, radiales, sean radiales, es la palabra de Dios. No podemos dejar pasar por alto ni tampoco cambiar nuestro esquema que Dios nos ha regalado para que la gente sea bendecida, pastor, siempre aprendiendo de la palabra del Señor. Y decirles que también pueden acompañarnos a nuestros templos. Allí estamos ubicados en la iglesia y también queremos que usted también pueda, pastor, hablar de ese momento especial de los cultos allí en Lagos 1. Sí, le estamos invitando a nuestras iglesias en Lagos 1. Allí tenemos nuestras reuniones los días martes, como hoy. Tenemos los días martes, tenemos los cultos de oración al Señor. Tenemos también en los jueves el culto de predicación de la palabra de Dios. También tenemos los domingos dos reuniones importantes. La escuela dominical para toda la familia, donde van los niños y los adultos a llenarse de Dios y aprender de su preciosa palabra y enseñanzas poderosas que Dios nos ha regalado para que usted pueda edificar su vida, usted pueda transformar su vida, no por lo que digamos nosotros, sino por lo que predicamos es la palabra del Señor. Allí los domingos a las 8 de la mañana, igualmente los domingos a las 5 de la tarde tenemos el poderoso culto evangelístico y oración por los enfermos, para que usted asista con sus familias también y reciba un milagro de parte de Dios. Calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1. Tenemos una línea telefónica para que usted nos llame y estaremos escuchando sus inquietudes y sus peticiones de oración al Señor y estaremos orando a Dios por ellas. 637-4713. Te esperamos en nuestra iglesia para que reciba bendiciones en la palabra del Señor. Y allí también en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, el día martes nuestro culto de oración, y este día jueves, para que nos acompañe también allí en la enseñanza bíblica. El día sábado tendremos un culto especial con cada uno de los ministerios que conforman
esta bendición que el Señor nos permite, lo que es el grupo de trabajo de hombres de valor, Semillitas del Reino, lo que es los jóvenes, Grupo Juvenil Jorán y también Mujeres de Visión. Así es que a las 6:30 nuestro poderoso culto, en el cual estaremos transmitiendo nuestros cultos en vivo a través de nuestro portal en la web www.contactomisionero.com. Y el día domingo, 2 poderosas reuniones que en la mayoría de iglesias de la obra del Señor también se llevan a cabo. Nuestra reunión familiar 9:30 de la mañana y en la tarde nuestro culto evangelístico 5:30. También decirles que estamos a través de nuestras redes sociales en Palabras de Vida, así para que usted también pueda comunicarse a través con nosotros, escribirnos, presentar sus inquietudes, nuestro fanpage Palabras de Vida, nuestro Twitter @Palabras de Vida 57 y nuestro canal en YouTube Palabras de Vida y nuestro correo electrónico, nuestro email palabrasdevida.mmm@gmail.com. Pastor, ¿qué resta decirles? Que estamos en programación y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para todos nosotros, para todos los que nos podemos comunicar, el propósito en el cual el Señor nos ha dado para que podamos hablar, y es el tema el poder de las palabras. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que la Biblia dice a través de las Escrituras, y que podamos nosotros tener en cuenta qué hablamos, pastor. El poder de las palabras es un tema muy especial que traemos en esta tarde para que usted pueda aprender y poner por obra lo que se va a decir. Es un tema muy importante, porque a veces hay personas que hablan por hablar y no se miden para hablar, y queremos nosotros demostrar por la Biblia cuáles son las consecuencias de esas palabras que muchas veces se hablan sin necesidad de que se hablen. Por eso este tema, pastor, que traemos en esta tarde, el poder de las palabras. El poder de las palabras. Allí vamos a iniciar como base el texto bíblico, pastor, de Proverbios 18:21, en el cual enfatiza, es muy claro allí, da una firmeza en que cualquiera que lo pueda leer, lo pueda escuchar, lo va a asimilar, lo va a entender. Proverbios 18:21. Y dice la Biblia de la siguiente manera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire usted qué palabra tan poderosa. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. De modo, pastor, que cuando hablamos hay que saber por qué hablamos, para qué hablamos, con quién hablamos y cuál es el objetivo de las palabras que estamos hablando, para que esas palabras que estamos expresando no se tornen una espada de 2 filos para nosotros. Por eso, pastor, cuando el Señor nos dice a través de la palabra, este texto tan importante como muchos más que vamos a tocar en esta tarde, que queremos que usted que nos está viendo pueda también poderlos escribir, traer su Biblia, comparar con nosotros, porque de esto va a depender que de aquí en adelante su vida pueda cambiar. Quizás pueda asimilar un conocimiento más amplio y tomar buenas decisiones en la vida cristiana y también en su vida, y que hoy pueda permitirle al Señor que entrar en su corazón, pastor. El poder de las palabras. Esperamos que usted se goce en esta tarde con este tema. Creo que vamos a una pausa, pastor. Vamos a una pausa, pastor, y volvemos en unos minutos. Recuerde que estamos a través de la programación de Palabras de Vida.
También miramos en Santiago 1:26, es un texto muy diciente en las personas, pastor, que profesamos una vida cristiana, que profesamos una vida espiritual. Habla también de lo que debe ser acorde con aquel que habla y también con lo que habla. Santiago 1:26 dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cualquier persona que dice yo soy cristiano, conozco al Señor, pero en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en lo que dice, puede ser contrario a lo que de pronto profesa o cree. Es decir, que hablan de cualquier manera. Y yo creo, pastor, que cuando Cristo Jesús transforma a una persona, lo hace interna y externamente. Cuando entregamos el corazón a Cristo, no solamente es el corazón, también es la lengua, los ojos, las manos, los oídos, los pies, todo vuestro ser, dice el apóstol Pablo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De modo que una persona que se autoproclama cristiana o cristiano y que hable de cualquier manera, que exprese palabras de cualquier manera sin medir las consecuencias y siquiera el significado, creo que está faltando a la moral, a la ética moral de la palabra de Dios. Los cristianos somos luz en el mundo, somos el ejemplo de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, de qué miramos, de qué escuchamos, de dónde vamos, inclusive hasta qué palpamos con nuestras manos. Porque si no basamos nuestra vida espiritual bajo estos principios establecidos por Dios en su palabra, estamos fracasados como cristianos genuinos, porque cristianos hay demasiados, hay muchos, pero hablo de aquellos que son genuinos, de aquellos que quieren amar a Dios, de aquellos que anhelan servir a Dios, de aquellos que quieren ser ejemplo, que deben de comportarse como tales, aún quizás en lo más elemental, bueno, no digamos que es elemental, en lo más esencial más bien, que es la forma de hablar, llamar las cosas por su nombre, no llamar las cosas, por ejemplo, por los nombres vulgares que se conocen en todos los tiempos, sino las cosas por su nombre científico, inclusive por su nombre bíblico, como lo establece Dios en su palabra. De modo que ser cristiano de verdad es hablar correctamente como Dios nos dice y nos enseña en su palabra, pastor. Pastor, las escrituras enfatizan lo importante de este órgano del habla, de lo que es la lengua, de lo que es saber comunicarnos, hasta el punto que si nosotros miramos en Génesis capítulo número 11, hablando de esa historia de la Torre de Babel, pastor, ¿cómo será tan tremendo que Dios primero dio un idioma, para todos dio un idioma, de la forma que se pudieran comunicar? Pero cuando ellos cambiaron la intención de su corazón y empezaron a hablar entre ellos y a enfocar otro propósito para el cual Dios los había creado, porque el propósito de Dios de crearnos, de darnos esta lengua, de podernos comunicar, es alabar y exaltar el nombre del Señor. Y el propósito de crear este pueblo era de que ellos adoraran a Dios, pero vemos que ellos cambiaron su forma de pensar y Dios dijo algo: tenemos que confundir su lenguaje, porque si los dejamos hacer esto, entonces van a ir a su propia destrucción, pastor. Efectivamente, Dios en su divina providencia sí, tuvo que confundir su lengua, porque el designio de ellos, la insistencia de ellos, es decir, era hacer el mal, pastor. Nadie lo iba a hacer cambiar de su parecer, no había alternativa, que ellos dijeran, bueno, vamos a cambiar, como hay comunidades hoy en día que se han autoproclamado y se autoproclaman, inclusive que toman símbolos de la Biblia, toman símbolos
para hacer creer que están en lo correcto y toman esos símbolos porque con eso quiere decir que nadie le va a hacer cambiar de parecer. Entonces esta gente en la confusión, porque no olvidemos, pastor, que Babel en el idioma árabe o en el idioma babilonio más bien significa puerta del cielo y en hebreo significa confusión. De modo que Dios allí les confunde su lengua, les traba su lengua, se la tiene que confundir porque era que no había alternativa. Dios tenía que tomar la iniciativa como Dios para haber creado esa confusión. Bueno, que no la creó Dios, sino que la creó ellos, la crearon ellos por sus actitudes hacia Dios, por presentarle un camino al pueblo diferente al que Dios había establecido. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, un camino al cielo diferente al que Dios había establecido. Entonces, ante esa adversidad, Dios dijo, ahora descendamos y confundamos la lengua porque nadie lo va a hacer desistir. Así que mire usted, cuando se habla, muchas veces cuando se habla se determina y a veces se determina sin hablar y eso trae mala consecuencia, pastor. Pastor, hay un texto allí en Santiago capítulo 3 verso 5 donde el Señor da como a la vez una interpretación, sí, podemos decir, las escrituras una interpretación para que tengamos cuidado cuando hablamos. Santiago capítulo 3, el verso número 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y hay que tener en cuenta lo que hablamos. Así estaban estas personas. Empezaron a hablar entre ellos, a cambiar el propósito, y el propósito de ellos era hacer un nombre. En otras palabras, irse en contra de Dios, rebelarse en contra de lo del Señor, porque recuerde que este tema es el poder de las palabras. Y la Biblia dice algo, pastor, que viene a mi mente, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y también la Biblia dice que aún no está nuestra palabra en nuestra boca y Dios, tú lo sabes todo. Pastor. La conoce perfectamente, por eso a Dios no lo podemos engañar, no berréis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pastor, y en ese propósito de saber qué hablamos y cómo hablamos, está incluido todas las expresiones inclusive positivas y negativas, pero más que todo las expresiones negativas, que es a lo que nosotros hacemos referencia en esta mañana. Por ejemplo, aquí yo tengo en la Biblia, tenemos un hermoso verso en Efesios 4 y verso 26, pastor. Hay un verso muy hermoso en Efesios capítulo 4 y verso 26. Hay un texto que nos habla muy específicamente sobre la forma como el cristiano debe de hablar. Efesios capítulo 4, verso 26, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida. De modo que para hablar como cristiano tenemos que saber cómo nos expresamos delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de los que nos están escuchando. Es decir, que ninguna palabra, pastor, corrompida debe de salir de la boca de cada uno de los cristianos redimidos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Porque cuando hay esa confusión, muchas veces en la mente de tantas personas, es porque no saben cómo hablar, cómo expresarse, le siguen la corriente a este mundo que no es lo correcto ni es lo que nos manda Dios en su palabra, pastor. Pastor, en esta parte o en este complemento de ese mismo texto de Efesios 4:29, dice la palabra del Señor, allí dice que aún la palabra que salga de nuestra boca sea la necesaria para la edificación de los que escuchan, de los oyentes. Entonces miramos
pastor, y allí usted con el texto sobre la pantalla, amigo televidente, que usted pueda darse cuenta que el propósito de cuando hablamos es que también los que nos escuchan sean edificados, haya un propósito. Me gusta esta frase, pastor, dice que con las palabras podemos alabar a Dios, podemos edificar o podemos destruir, podemos dar alabanza o podemos maldecir. Qué tremendo, pastor, que en un momento, amigo televidente, hermano en Cristo, a veces que usted se apresura y entonces no le pone freno a su lengua, porque también la Biblia habla de poner freno a nuestro hablar, de poner freno en lo que nosotros hablamos, que en lugar de edificar lo que a veces desparramamos, a veces todo va bien, pero por una palabra se enciende un tremendo fuego y después vienen consecuencias graves, pastor. Y muchas veces, pastor, la impaciencia muchas veces influye en las personas. Bueno, yo digo que de pronto hasta en los cristianos influye la impaciencia en un momento de ofuscación, en un momento de discusión por cualquier circunstancia en el hogar, en un momento en que de pronto no estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados, resaltan o relucen esas palabras corrompidas, esas palabras que no edifican, esas palabras que dañan tu entorno, esas palabras que dañan tu testimonio, porque muchas veces, pastor Joaquín, bajo el acaloramiento de la discusión, del conflicto, del problema, suceden estas cosas. Sucede que las personas se salen de sus cabales y lastimosamente que a muchos cristianos les pasa eso, salen de sus cabales, entonces se despierta el viejo hombre con esas palabrerías corruptas que lo que va a hacer es que lo va a usted a alejar de la presencia del Señor. Por eso es importante que usted mire, usted que nos está sintonizando, mire y escuche perfectamente lo que estamos hablando para que usted pueda edificar su vida en el temor de la palabra de Dios, pastor. Pastor, quisiéramos que allí fuéramos buscando este texto poderoso. Allí en pantalla va a salir Santiago capítulo número 3, la carta del apóstol Santiago capítulo 3, el verso número 6. Es un texto muy diciente, pastor, ya que allí habla algo importante. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y dice, y contamina, pastor, todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pastor, o sea que hay personas, por su forma de hablar, pueden estar perdiendo su alma, pueden estar condenándose, porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y por eso queremos decirle a usted que nos está viendo, que Dios nos habla, porque aquí no se escapa a nadie. Todo aquel que tenga lengua, este mensaje es para cada uno de nosotros, para que tengamos cuidado cuando hablamos. Y sabemos que en ocasiones hemos cometido errores cuando hablamos. Y puede ser que usted, en este momento, lo que está pasando son consecuencias de lo que usted ha hablado, pastor. Dice también Santiago capítulo 3 y verso 8 y 9, que también resalta lo que es la lengua. Santiago 3 y verso 8 y 9, que vamos a verlo ahí en pantalla, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal. Tremendo. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pastor, con ella dice bendecimos y dice o maldecimos. Personas que están hechas a la semejanza de Dios. O sea, podemos con esto bendecir o maldecir. Por eso, tenga cuidado. El poder de las palabras, lo que usted pueda hablar,
puede ser que de ahora en adelante su vida cambie. Depende de lo que usted empiece a hablar, pastor. Y ya en el próximo segmento estaremos entonces hablando de lo que es maldecir con esa lengua. Dice la palabra que solamente el poder de Dios puede transformar tu vida interna y externamente, amable televidente. Pastor. Creo que sí, pastor. Vámonos a una pausa y volvemos en unos minutos. Recuerde que la programación de Palabra de Vida está o es de la iglesia o de las iglesias de la obra del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Volvemos en unos segundos. Hay personas que dicen, pero es que yo no... Y continuamos en la programación de Palabras de Vida. Esperamos que usted, amigo televidente, hermano, en Cristo esté recibiendo bendición a través de este tema poderoso, el poder de las palabras. Pastor, hay personas que se preguntan o en un momento han expresado, pero para mí es difícil, no soy capaz de refrenar mi lengua, he cometido errores y como dijo alguien, mi error es cuando yo hablo. Mientras que yo no hable, todo está bien. Pero cuando alguien empieza a hablar, dijo, me pica la lengua. Y ahí vienen las consecuencias, pastor. Sí, ese es un concepto distorsionado porque yo creo firmemente que los seres humanos estamos hechos para ser adaptados a la situación que se nos presente. Y más si nosotros nos rendimos a los pies de Cristo Jesús. Decir que no puede dejar de ser con esa lengua visperina que tiene, sí, decir que no puede dejar de hablar lo que no tiene que hablar, me parece una actitud negativa cuando realmente, cuando Dios nos cambia realmente, nos cambia todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios transforma nuestra vida con el poder de su sangre en Cristo Jesús. Y las personas que están militando en este camino. Por eso hemos leído en esta tarde, hemos desglosado en algunos aspectos Santiago capítulo 3. Y también dice en este mismo capítulo que ninguna fuente puede echar agua dulce y agua amarga. No puede. Es muy difícil que usted abra el grifo de la llave a sacar agua y el agua esté salada o amarga. Usted se sorprende, inmediatamente le pone la queja ya a lo del acueducto, porque es inadmisible. Así es una persona que se llama cristiana, tiene que cambiar su estilo de vida en todos los aspectos de la vida. Su forma de hablar tiene que ser cambiada, su forma de expresarse, de hablar, porque es la transformación que Cristo hace en el corazón. Si usted está en Cristo, usted no puede ni no debe seguir hablando como usted hablaba cuando era inconverso, con esas palabras sucias, con esas palabras soeces, con esas palabras feas, con esas palabras que denotan mucho de unas personas. Yo cuando escucho personas, pastor, que hablan de una manera tan grotesca, yo siempre la catalogo de un nivel que no es aceptable.
porque un cristiano tiene que saber, tiene que entender que no en vano fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por su vida, pastor. Pastor, dice que Proverbios capítulo 10, verso 19 al 20, usted decía algo, dice que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Dice que el que habla de su prójimo carece de entendimiento. Cuando una persona expresa palabras que no son acordes, que dañan, que destruyen, carece de entendimiento, pastor. Algo que usted dijo precisamente en esa agua que nos llega, que es un agua potable, un agua que ha sido purificada, entonces la podemos tomar y no daña. De la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si usted está hablando de una forma que no es agradable a Dios, es porque su corazón está dañado. Es porque nada puede salir por su boca, palabras sucias, es porque las tiene en el corazón, pero el Señor te puede limpiar. Porque hay un desvío, porque hay un descarrío internamente en esa persona. Y estamos hablando de gente cristiana, porque uno sabe que la gente que no es cristiana o la gente inconversa, ellos hablan de cualquier manera, hablan como ellos quieran hablar. Hablamos de gente cristiana. Pastor, otro punto importante acerca de maldecir, y es decir mal lo que usted acaba de decir, aquellos que critican, aquellos que murmuran, aquellos que se la pasan criticando a todo el mundo. Eso es maldecir. Maldecir no es decir malas palabras, sino es maldecir, decir mal de otros, decir mal de su pastor, decir mal inclusive hasta de la propia familia. A veces hay personas, padres de familia, que de una manera consciente o inconsciente dicen mal o maldicen a sus propios hijos, diciéndole bueno para nada, muchas veces comparándolos con el tío que es un borracho, o con la tía que es una prostituta, o con el tío que es un drogadicto. Entonces lo está maldiciendo, lo está atando, está hablando cosas negativas, está hablando cosas que no tiene que hablar. Cuando tiene que hablar son las bendiciones que usted desea de parte de Dios para su hijo, para su familia. Entonces, pastor, cuando se usan esos términos de decir las cosas mal, cuando nos referimos a alguien, cuando hablamos de alguien, cuando expresamos alguna palabra de alguien por los aspectos negativos, que lastimosamente, pastor, todos tenemos aspectos negativos, no todo en nosotros es positivo, porque somos seres humanos. La perfección la alcanzaremos en el cielo, por eso dice el Salmo 104, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La perfección estará en el cielo, estamos transitando por este camino, pero mientras estemos en esta tierra, estamos llenos de imperfecciones. Todos los líderes cristianos, pastores, hermanos, evangelistas, todos los que estamos en este camino, tenemos imperfecciones, pero lastimosamente muchas veces se mira más las imperfecciones que las perfecciones, las cosas negativas que las cosas positivas. Entonces se agarran de las cosas negativas para hablar, para maldecir, para criticar. ¿Qué hacen con eso? Que se acarrean juicio de parte de Dios, pastor. Se hacen daño, pastor, y no solamente se conforman ellos con hablar, sino lo comunican a otros y empiezan a envolver un grupo de personas que empiezan a dañar su corazón y a la vez empiezan a hablar y se empiezan a acarrear maldición para sus propias vidas. Con sus propias palabras, como dice la Biblia, se han atado con los dichos de su boca y empiezan a perder el temor, la reverencia, las cosas espirituales, y por eso vemos muchos de ellos descarriados, apartados, inclusive consecuencias graves. Botan la familia por la borda, su vida no es nada. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar su corazón, empezaron a hablar, se empezaron a agarrar de errores o defectos de algo mínimo y no empezaron a ver las cosas buenas. Por eso Dios nos insta, y usted, mi hermano, que de pronto está en esa condición, amargado su corazón, está lleno de odio, de rabia, de maldición en su boca,
Para usted dice que no hay ningún Dios, inclusive se atreve a hablar hasta del mismo Creador y de los que Dios ha creado. Pero tenga cuidado, porque en las muchas palabras no falta pecado. Es importante que cuidemos nuestra boca, como dice la canción cristiana o el himno, que nuestra boca al hablar hablen solo de su amor, porque podemos, como ya nuestro hermano pastor en esta tarde ha expresado, acarrearnos problemas cuando nosotros soltamos la lengua para hablar de los líderes, de la gente que Dios ha puesto por encima, de la gente que Dios ha colocado. Uno tiene que curarse de eso, pastor. Uno tiene que sanarse de eso. Dios es un Dios de orden, inclusive en el orden equitativo de la creación. Nosotros miramos cómo Dios tiene sus órdenes, comenzando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, luego el Arcángel Miguel, luego los querubines, luego los serafines, luego los ángeles, luego la creación del hombre, luego la creación animal, luego la creación vegetal. Dios tiene su orden, en su debido orden, y todos estamos sometidos a ese eslabón de orden de parte de Dios. Inclusive dice la palabra que Cristo se hizo un poco menor que los ángeles, porque se hizo semejante a nosotros. ¿Qué nos muestra eso? Que Dios es un Dios de orden, y que las personas que Dios ha puesto al frente es para que se le guarde respeto y admiración, y que muchas veces, si no están haciendo la cosa correctamente, el deber nuestro es orar para que Dios le ilumine el camino, para que Dios le dé la iniciativa, para que Dios haga las cosas en ellos como Él quiere que se hagan, pero no podernos hablar porque nos acarreamos problemas y juicio y maldición delante de Dios, pastor. Pastor, precisamente en el Salmo capítulo 37, el verso número 30, o sea, aquel que conoce al Señor, que ha sido justificado, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Hable con sabiduría, porque si usted tiene temor de Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces no puede usted en un momento con esa rebeldía, porque hay personas, pastor, que tienen cosas buenas, hay cosas que ellos hacen y lo hacen bien, pero empiezan a hablar y desparraman todo lo que está a su alrededor, aquellas cualidades que Dios le ha entregado, que le ha dado para el servicio a Dios, pero entonces hacen, como dijo alguien, lo que hace con las manos lo destruye con los pies. Por favor, cambie, permita que el Señor te transforme, porque la mujer rencillosa puede destruir hasta su propio hogar. El hombre, la mujer, dada el chisme, dada aquellas palabras que no edifican, recuerde que sea para la edificación de los oyentes, y que desde el día de hoy empiece usted a ser una persona de bendición, porque algo importante, pastor, que dice que las palabras, dice que la lengua apacible, como lo dice Proverbios 15:4, Proverbios 15:4, dice la palabra del Señor, que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua que habla con sabiduría trae sanidad, es para los oyentes, trae edificación, o sea, a la vez en un momento no desparrama, bendice a aquellos en los cuales están a su alrededor. La lengua que es apacible bendice la familia, bendice la iglesia, bendice a su pastor. Con un Dios les bendiga. No es que usted le diga a su pastor, pastor, Dios lo bendiga, y después se va hablando del pastor con el hermano o la hermana que le va acompañando hasta su casa, pastor. Porque muchas veces sucede eso. Al pastor, Dios le bendiga, pastor, y luego se va con la hermana o el hermanito que le acompaña hablando del pastor. Entonces no lo está bendiciendo, lo está maldiciendo, porque está diciendo mal, sea del pastor o de cualquier hermano. Pastor, usted hablaba algo muy importante, y aquí tengo en Santiago capítulo 3. Sí, pastor. Santiago capítulo 3 y el verso 17, para que ustedes vean la sabiduría
que viene de Dios. Santiago te dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tremendo, pastor. De modo que esa sabiduría de lo alto para hablar como Dios lo establece en su palabra, pastor. Pastor, ahí es donde nosotros, y amable televidente, tenemos que tener en cuenta que este mensaje, que esta palabra que el Señor nos está regalando en esta tarde, en esta programación, y precisamente ¿qué es? Programación de palabras de vida. Comunicamos un mensaje de palabras de bendición. Y este tema, el cual, o este título de la programación de palabras de vida, tiene un enfoque especial. No desparrama, no destruye, trae conocimiento, trae sabiduría de parte de Dios, edifica. O sea, levántese en esta tarde. Tome una ruta, un camino aceptable. Señor, Jesús dijo en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es que, amigo televidente, creo, pastor, que vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos con el desenlace de este tema, el poder de las palabras. Y regresamos con esta última parte de la programación. Recuerde, el poder de las palabras. Pastor, estábamos hablando precisamente ese propósito de Dios en habernos creado, es que exaltemos, alabemos al Señor. O sea, nuestra lengua, nuestra boca ha sido dada para la alabanza, para adorar a Dios, para glorificar su nombre, no para maldecir, sino para bendecir. Y por eso creo que ese es el propósito. Y para bendecir a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, porque decíamos en el segmento anterior que muchas veces decimos, Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, hermano, y luego nos vamos hablando del pastor o de la hermana o del hermano, entonces no lo estamos bendiciendo, lo estamos maldiciendo. Entonces, hemos sido creados con un propósito para alabanza de su gloria, alabanza de su nombre, que esos labios al hablar hablen del amor de Dios, de Cristo Jesús, que usted siempre profiera palabra de bendición, palabra de victoria, palabras llenas de las bendiciones de Dios para aquellas personas que lo están oyendo. Dice la palabra que sean palabras, pastor, sazonadas, palabra que sean palabra buena, palabra que sazonen para que la vida se sientan a gusto, pastor, se sientan bien con esa palabra de Dios que se le predica sazonada, pastor. Pastor, es que la palabra del Señor dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces ese es el propósito,
hable con su amigo, con su hermano, hable con las personas cuando salga después de un culto poderoso. No bote la bendición por la borda, hable de las cosas que bendicen, que exaltan al Señor, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pastor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Hay una bendición aquí poderosa en esta tarde, pastor, en este programa, pastor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre, pastor. Porque a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por algo importante que Dios dice cuando usted confiese. Y si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, cuando confesamos a Jesucristo como el Señor, cambie su idioma, cambie su forma de hablar y ¿sabe algo? Salve su alma. Y hay un misterio, pastor, un misterio cuando se cambia la forma de hablar, porque siempre, como leímos en el pasaje inicial de Proverbios 18:21, dice que el poder de la vida. Sí, la vida y la muerte. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces cuando se profiere palabras de bendiciones, usted está reclamando la vida, usted está reclamando la abundancia, está reclamando la prosperidad, pastor, que es el tema que está de boga hoy en día. Porque es que hay muchos reglamentos bíblicos para llegar a esa prosperidad. Cuando usted está reclamando o cuando usted está proclamando la verdad de Dios, está diciendo las cosas como son, entonces está recibiendo esa vida. ¿Y qué es vida? Vida es prosperidad, vida es bendición de parte de Dios. Pero si usted es una persona que proclama cosas negativas, está llamando la muerte espiritual, la muerte financiera, la muerte anímica. Por eso lo vive rondando la muerte en todos los aspectos de la vida. La ruina, porque no habla bien, no se expresa bien. Vive hablando mal del mundo entero, hasta de su propia mujer, hasta de sus propios hijos, hasta de su propia suegra. Entonces no hay una bendición, no hay vida, lo que hay es muerte. Pero libérese en esta tarde y vaya por la vida hablando correctamente como Dios lo exige en su palabra, pastor. Por eso cuando hablamos la palabra del Señor se producen milagros, trae salvación y sanidad para el alma. La palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ¿por qué no tomar una determinación? ¿Por qué no, como dice la Biblia en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo esto que estás esperando, la bendición, la sanidad para tu cuerpo, para tu familia, para tu vida, para tu alma, puedas recibir de parte de Dios, porque de Dios viene todo lo bueno, todo don perfecto, viene de lo alto, del Padre de las luces, pastor. Algo que usted dijo, pastor, muy importante, y es las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si usted tiene amigos, inclusive tiene hermanos o amigos, entre comillas, que le gusta tener mala conversación, yo le aconsejo, como hermano suyo que soy en Cristo Jesús, que ponga distancia, que marque distancia, porque ese supuesto amigo o esa supuesta amiga lo va a dañar, lo va a corromper y al final va a ser como él, va a ser como esa persona. Entonces, las conversaciones malas dañan el buen comportamiento, la buena costumbre. Estamos hablando del poder de la vida y la muerte y queremos que usted tenga vida permanente, vida en todos los aspectos, vida espiritual, vida financiera, vida cristiana, una vida cristiana fructífera, una vida cristiana que vaya al culto no con quejabanzas, pastor, sino con alabanza. Vaya al culto a llenarse de Dios, vaya al culto a buscar a Dios, vaya al culto a alabar a Dios, a adorarle, a bendecirles. Vaya al culto
no con el corazón minado, porque una mala conversación le ha corrompido su buena costumbre, pastor. Por eso, cuando venimos al Señor y comprendemos ese texto que dice, porque este pueblo para mis alabanzas lo he creado, mis alabanzas publicará. Exaltemos a Dios, vamos a alabarle. Es hora de asistir a la iglesia, es hora de congregarnos, es hora de bendecir al Señor y que en todas las áreas Dios sea glorificado. Por eso queremos que usted siga disfrutando de esta buena programación. Queremos que asista también a la iglesia, pastor. ¿Por qué no dar la reunión, los horarios de culto, la dirección de allí en la iglesia de Lagos 1? Sí, te estamos invitando para que escuche más de estos temas importantes, de estos temas maravillosos. Allí estamos en la calle 26, número 1184 de Lagos 1. Allí te esperamos los días martes, los días jueves a las 7:30 de la noche y domingo 8 de la mañana y 5 de la tarde. Te esperamos con tu familia para que reciba las bendiciones de parte de nuestro Dios. Así es que el martes, culto de oración, el jueves, enseñanza bíblica. El día sábado tendremos un poderoso culto con cada uno de los ministerios, hombres de valor, semillitas del reino, ese ministerio de niños, mujeres de visión, todas las mujeres de la iglesia y grupo juvenil y adolescentes Jorán, 6:30 de la tarde, y el domingo 2 poderosas reuniones, reunión familiar a las 9:30 y en la tarde nuestro culto evangelístico 5:30. Recuerde que estamos transmitiendo nuestros cultos en vivo a través de nuestro portal en la web www.contactomisionero.org. Cultos en vivo de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas. Hemos estado los pastores en esta tarde, Manuel Martínez Capellán y este servidor, pastor Joaquín Jerez, pero queremos decirle, pastor, que también Dios quiere que usted siga recibiendo las enseñanzas, las bendiciones espirituales, todo lo que viene de Dios, que lo siga recibiendo y no se pierda ninguno de los programas de Palabras de Vida, pastor. Porque hay mucho más en esta programación para usted, te aprenda de parte de Dios y pueda vivir como Dios lo manda y lo exige en su palabra. Te esperamos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, para que aprendas más, y te esperamos siempre en nuestra sintonía, Palabras de Vida, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por esta programación televisiva, pastor. Canal de Televisión Ciudadana, no se pierda, comparta con otros y dígale que algo está sucediendo, que algo está pasando. Mira, también puede comunicarse, escribirnos o ir a las redes sociales, nuestro fanpage allá en Facebook, Palabras de Vida, nuestro Twitter, @Palabras de Vida 57 y nuestro canal en YouTube, Palabras de Vida. Nuestro email, palabrasdevida.mmm@gmail.com. ¿Qué decimos, pastor? Que hemos llegado al final de esta programación espiritual y una vez más decirles que estos servidores, pastor Manuel Martínez Capellán, pastor Joaquín Jerez, han estado con ustedes en esta tarde. Sigan adelante y un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos, pastor. Dios le bendiga ricamente y te esperamos en nuestra próxima sintonía para que reciba bendiciones poderosas en la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante que existe en este vasto universo, pastor, la poderosa palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos. De parte del Señor.